eh, que consiste en, bueno, ya vieron el tema de la clase de hoy, es crear el home del sitio web. Entonces, vamos a comenzar con esto de crear el home del sitio web. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es una página que vamos a crear, es la primera página que vamos... esta página es la carta de bienvenida, la carta de presentación de nuestro sitio web, en este caso del sitio web de la empresa en la que están desarrollando un rediseño como ejercicio del módulo 2. Bien, vamos a comenzar. Voy a pasar una presentación muy rápido y nos vamos después a un creador de páginas web para darles una ligera introducción. El resto de la clase será de ustedes. ¿A qué me refiero con esto de será de ustedes? Pues que ustedes tendrán que estar trabajando y mostrándome lo que llevan de su home o de la página home del sitio web. ¿Sale, jóvenes? Sí me están escuchando, ¿verdad? Sí, profe. Ok, gracias. Bien, vamos a comenzar primero con los elementos. ¿A qué se refiere crear el home del sitio web? Bueno, pues es tener todos los elementos que requerimos en la creación de esa página, que es el inicio del sitio web. Ustedes ya hicieron su boceto, seguramente ya definieron su retícula, ya especificaron qué retícula lleva, e incluso tienen que tener definidos los colores o la paleta de colores que van a utilizar. Yo les había comentado cómo hacerla en diferentes formas. Una de ellas era mediante una página que tenemos como recurso y la otra era por medio de Photopea o Photoshop, que ahí mismo nos da los códigos hexadecimales y ahí podemos ir obteniendo los colores que nosotros consideremos e irlos ajustando. También entregaron ustedes un ejercicio. Por cierto, voy a hacer otra vez el paréntesis del inicio de la clase, de modo que revisen bien porque algunos de ustedes enviaron sus tipografías a Edmodo y las enviaron pues sin justificación, solamente me mandaron, hagan de cuenta que esto que se está viendo en pantalla ahorita, los 3 textos que tengo abajo, o más bien los 3 renglones que tengo de texto, y me lo mandaron así, y no, se supone que era hacer una comparación con respecto al texto, o más bien a la tipografía de la marca que tenía anteriormente. Después de eso, saber por qué eligieron estas, qué características tienen estas tipografías y en qué se van a utilizar. Pero bueno, ese es hasta ahí el paréntesis. Por eso les digo que revisen en Edmodo si tienen reenvíos que entregar. Bien, y regresando, entonces les decía, después de elegir ya su boceto, su retícula, su paleta de colores, su tipografía, pues ya comenzamos a crear los elementos. Estos elementos que yo puse aquí, bueno, recordarán ustedes, yo lo que hice fueron capturas de pantalla. Ustedes no van a hacer eso, ustedes lo que van a hacer es crear las imágenes, lo que queremos que aparezca. En este caso, la verdad es que por tiempo yo lo que hice fue la página que ya les había compartido para que la revisaran y vieran cómo estaba creada. Pues yo hice capturas de pantalla como simulando que son mis elementos con los que voy a hacer mi página. Entonces, como se darán cuenta, pues en la parte izquierda tengo el boceto con mi retícula. En la parte derecha tengo los elementos prácticamente armados ya en cuanto a la página, cómo va a quedar. Y bueno, eso es lo que se trata de que tengan ustedes como parte de la creación del hub, que ya tengan los elementos, que ya vayan creando. Si va a ir un video ahí, pues ya no lo tenemos que simular, ya tenemos que tener el video. Si vamos a generar texto, bueno, pues ya no lo vamos a simular,
vamos a saber qué es lo que lleva de texto esa sección de la página. Si tiene que llevar imágenes, como en este caso los iconos de algunas redes sociales, pues los tendremos que pues buscar. Ahí sí los iconos o las imágenes de las redes sociales, pues esas se pueden buscar como imagen y se pegan, pero ya las tenemos que tener listas, de preferencia al tamaño que van a quedar y demás. Después de eso, bueno, aquí les muestro ¿cómo decirles? La estructura, cómo está hecha esa página que ya les había compartido. Esto es solo una sección de la página, porque la página es más grande. Pero bueno, esta es una sección y es como quedaría ya con los elementos. Bien, y aquí, bueno, esta clase se supone que es para crear el home. Entonces, entre que ustedes van a tener organizados ya los elementos, entre que ustedes van a tener que empezar a crear, pero no quise dejar de lado eh, la idea, porque ustedes van a tener que poner su página bueno, el sitio web lo van a tener que poner en internet. En algún momento esa va a ser la entrega que ustedes van a hacer respecto a este módulo, bueno, a la parte del módulo, que es el submódulo. Y bueno, existen muchos creadores de páginas web, como pueden ser GoDaddy, puede ser Weebly, puede ser, bueno, en este caso puse aquí Wix, y demás. Puede haber muchos creadores de páginas web que ya son muy sencillos. No es lo más profesional para crear sitios web. Regularmente para crear sitios web, yo ya les había dicho a ustedes, hay una interacción entre muchos profesionistas que son programadores, que son diseñadores, que son creadores de contenido gráfico, que son correctores de estilo, etcétera, etcétera. Muchas personas que trabajan en esto, pero también, ¿cómo decirles? La velocidad a la que avanza nuestra tecnología o todo esto nos lleva a que hay muchas empresas que han creado pues así les llaman, valga la expresión, creadores de páginas web, que lo hacen de manera muy sencilla. Nosotros vamos solo indicando los elementos y bueno, no puedo decirles cómo funcionan todos, pero en esencia es lo mismo. A lo mejor cambia un poquito el menú entre una y otra. Y bueno, yo elegí para mostrarles rápidamente Wix. Hice la presentación con Wix al inicio. La verdad que llegó un punto en el que pues me arrepentí. Bueno, no me arrepentí, pero sí quise dejar de hacerlo así y mejor mostrárselos. Pero bueno, les paso rápidamente que serán como 5 diapositivas que hice y pasamos mejor a ver el sitio en sí. Bien, una vez que abrimos Wix o cualquier creador de páginas web, regularmente tienen un plan de pago y muchas veces tienen un plan gratuito. En este caso, nosotros vamos a usar un plan gratuito. No sé cómo les aparezca exactamente a ustedes, pero debe de haber un punto donde, como aquí en esta imagen que muestra, dice empieza ya, y hay otra parte donde dice entrar. Es cierto, primero hay que registrarse en la página, sea que se registren con un correo electrónico o que sea que se registren con sus redes sociales. En este caso, pues con Facebook, o pueden utilizar sus contraseñas que ya tienen guardadas en Google. Y de esta manera, pues hacen el registro. Y después que hacen el registro, cada vez que quieran entrar, ya solamente va a ser en iniciar sesión. Esto se los explico. Yo sé que no lo necesito explicar, esto seguramente ya todos ustedes se lo saben, pero pues no quisiera dejarlo ahí en un vacío. Bien, una vez que nos registramos y que ya entramos a nuestro espacio en Wix o en cualquier otro creador de páginas web, en este caso vamos a dos opciones que tenemos, que uno dice crear una nueva carpeta y el otro dice crear un nuevo sitio. En donde dice crear una carpeta, en realidad es como puede funcionar en sus teléfonos o en su computadora. Creamos una división donde podemos ir almacenando lo que vamos haciendo
el trabajo que vamos desarrollando, y la otra en donde dice crear un sitio web, bueno, pues ya es como tal empezar a generar una página web. Y esto nos va a llevar, como les decía, en estos creadores ya no tenemos que, ¿cómo decirles? Ya no tenemos nosotros que crear todo el contenido desde el inicio. Incluso ellos nos ayudan, por ejemplo, en este caso diciéndonos qué tipo de sitio web requerimos, qué parte de sitio web vamos a utilizar. Y pues ya aquí nosotros elegimos lo que más se porque no van a encontrar todos, porque pues obviamente ya son elementos predefinidos, pero lo que vamos aquí a crear algo lo más cercano posible. Una vez que elegimos nosotros el sitio web sobre el que vamos a crear nuestra página, Wix nos da dos opciones. Una dice dejar que Wix cree la página por ti. ¿Qué va a pasar si nosotros le dejamos que cree la página por nosotros? Pues que a poner formularios donde nosotros, según esto, ellos nos hacen preguntas, pero en realidad lo que hacemos es ir llenando formularios, cómo se llama tu empresa, qué imagen va ahí, etcétera, etcétera. Y la otra opción, que es un poquito, se adecua un poquito más a lo que nosotros necesitamos, es crear tu sitio web con el editor. Es decir, nosotros vamos a ir editando cada elemento que nosotros creemos. Una vez que nos vamos a esa opción, pueden irse a la opción que quieran. No es mala idea que ustedes puedan explorar pues las dos opciones igual y les resulte una buena opción el que solamente pues puedan agregar texto. No es una mala opción. Sin embargo, sí es ideal, es un poquito más cercano a hacer un sitio serio, el crear los elementos. Aquí, incluso en crear los elementos, nosotros, este creador, aún así nos da opciones sobre elementos en cómo crearlo. Nos brinda plantillas. Aquí yo hice una captura de pantalla donde nos muestra solamente nueve plantillas, pero la realidad es que son muchas más plantillas y además, si observamos en la parte izquierda, todavía nos da una clasificación de plantillas. Entonces, existen plantillas de muchos tipos y con diferentes elementos. En este caso, bueno, una vez elegida una plantilla, pues ya nos pone la plantilla como tal y nosotros podemos empezar a editarla. Aquí voy a hacer algo importante, una aclaración importante que tenemos que considerar al crear nuestro sitio web es siempre observar cómo se vería esta página web en un teléfono móvil, porque a lo mejor ustedes van a crear su sitio web en un teléfono móvil, pero después de eso tendríamos que ver cómo se ve en una computadora y así, para un lado y para otro, ver cómo se ve en una computadora y cómo se ve en un teléfono. ¿Por qué les digo que es importante saber cómo se ve en un teléfono? Porque según las estadísticas, ya es mayoría la gente que revisa sitios web mediante un teléfono móvil. Entonces, lo que antes se le daba mucha importancia a cómo se veía una página web en una computadora era porque pues la mayoría de los visitantes lo hacían mediante una computadora. En la actualidad ya es mayor el porcentaje que lo hacen por un teléfono, pero no por eso vamos a descuidar los visitantes que lo hacen mediante una página. Bien, una vez que tenemos la plantilla ya puesta aquí, nosotros podemos ir, como se dan cuenta, ya no nos muestra opciones, podemos generando o cambiando los elementos, es decir, a lo mejor donde va el logo aquí de consultoría de negocios, pues yo lo cambio por un logo que yo tengo y en lugar de donde dice consultoría, bueno, pues pongo el nombre de mi empresa y acá puedo cambiar el teléfono, puedo cambiar todos los elementos. Aquí, como se dan cuenta, nos va a ir mostrando un menú respecto a cómo lo tenemos que hacer. Y en la parte derecha tenemos un pequeño panel
que nos va a servir como, bueno, nuestro panel de herramientas donde nos va a ir mostrando qué podemos ir cambiando, información incluso en píxeles, la posición en el sitio web que se encuentra y demás. Bueno, y aquí es donde les digo, yo empecé a cambiar elementos y pretendía hacer capturas de pantalla, sin embargo, bueno, era un poquito más de trabajo hacerlo, pero sobre todo no nos permite apreciarlo, vaya, nos permite apreciarlo mejor si lo hacemos en el sitio web como tal. Entonces, bueno, hasta aquí la presentación. Voy a pasar a la página y a partir de ahí vamos viendo. Bien, aquí estamos ya en el sitio web. Anteriormente este menú lo teníamos en la parte superior, este menú estaba acá arriba, pero bueno, según a ver, según sea que ustedes tengan un esquema o que tengan ustedes un boceto, bueno, a partir de eso vamos a ir creando los elementos. Esta barra se supone que nosotros no la tenemos, pero aquí en el caso de Wix no las pone. Yo la hice pequeña, pero bueno, jalo el menú y como se dan cuenta voy arrastrando los elementos. Es muy sencillo crear nuestro sitio web porque además aquí vamos a ir nosotros diciéndole los elementos que requerimos mover. Es lo que les quería mostrar, jóvenes. Aquí esta imagen yo la cambié por el que tenían. Y bueno, aquí en lugar de llámanos ahora, podemos modificarlo y empezar a cambiar el texto. Aquí nos va a dar las opciones, como se pueden dar cuenta. Podemos elegir nosotros colores. Podemos nosotros elegir tipografía. Podemos elegir nosotros si la tipografía va a ser en negritas, si va a ser en subrayado, si va a ser con un, ¿cómo se dice? Como con un fondo de donde va el texto y demás. Así también en las imágenes nos da opciones, como por ejemplo yo elegí ahorita esta imagen y yo le puedo decir, ¿sabes qué? Quiero que me cambies esa imagen. Y ya le doy en cambiar imagen donde tenemos esas fotos. Y lo que nosotros tenemos que hacer es ir agregando los elementos. Bueno, a ver, me voy a esperar un momentito a que cargue, a que se vea. Espero que ya lo estén viendo. Y aquí yo ya tengo las imágenes cargadas. Yo les digo, les estaba haciendo la presentación, pero se me hizo más práctico que lo viéramos ya haciéndolo. Esta imagen yo ya la había cargado. En caso de que no la hubiera cargado, acá hay una opción que dice cargar media, que se refiere, bueno, a cargar elementos de multimedia. En este caso, pues le damos clic y le decimos que cargar desde nuestra computadora. Yo voy a cambiar por esta imagen y le digo agregar a la galería. Una vez que tenemos esto, yo le voy a decir que reemplace la imagen. Nada más que, bueno, si ahorita lo ven, aquí yo tuve un error porque me está cambiando solamente una imagen. Pero bueno, lo borramos y aquí podemos agregar. Aquí podemos agregar una imagen en lugar de esto. Bien. Bueno, no me voy a quedar mucho tiempo aquí porque esto va a ser más que ustedes lo vayan, ¿cómo decirles? Que ustedes vayan haciendo sus pruebas
con respecto a cómo tiene que quedar la imagen, cómo tienen que quedar los elementos. Y entonces, bueno, hasta aquí yo... pero espérenme, antes, déjenme decirles. Aquí, como se dan cuenta, yo les había dicho sobre una sección de la página. Nosotros podemos ir modificando todos los elementos, es decir, ya tenemos acá nuestro pie de página en la parte inferior hasta donde llega nuestra página. Y lo que nosotros podemos hacer es ir haciendo que la página sea más grande, más larga, más ancha y demás. Como se dan cuenta, a ver si ahorita lo muestra. Yo espero que se esté viendo en la pantalla, pero al inicio solo llegaba hasta aquí la página. Ahorita ya tengo más espacio donde agregar imágenes, donde ir modificando los elementos. Por ejemplo, yo ya aquí otra vez agregué la misma imagen solamente para hacer pruebas del elemento. Como les decía, nosotros ya tenemos que tener todos nuestros elementos, el texto, también el texto que va a llevar los titulares. ¿Se acuerdan que la clase pasada yo les pedía que ya fueran definiendo las secciones que va a llevar? ¿Por qué tienen que definir las secciones? Porque dependiendo el tipo de estructura en el que vayan a hacer su sitio web, tendrán que ir generando más páginas o tendrán que ir generando esas secciones. Además, pues ya aquí necesitamos nuestro texto. Por ejemplo, aquí nos ponen un texto, el cual pues nosotros lo podemos solamente cambiar o simplemente lo eliminamos para poner nuestro propio texto con nuestra propia tipografía, colores y demás. También, por ejemplo, en esta parte, creo que ya se los había enseñado, que podemos crear nosotros, bueno, la estructura en cómo va a quedar nuestro sitio web. En esto yo elegí una donde corre todo el menú, pero perdón, corre toda la página, pero el menú se va a disolver, se va a ir oscureciendo. Y básicamente, les decía yo, esta clase estoy pensando más en que sirva para que ustedes vayan realizando el sitio y me vayan haciendo preguntas, vayamos ajustándolo, dependiendo del avance de cada uno de ustedes. Porque, pues, lo que se va a hacer en esta clase, pues es el home, es decir, ya debemos de tener la estructura de lo que va a ser el home. Bien, jóvenes, no sé si hasta ahí haya alguna duda, algo que comentar.